Pum. Bueno, compañero, ya estamos al aire. Pero por supuesto. Ahora viene la... Excelente, como buen martes, 16 de octubre. Ahora viene... Voy a compartir. Me Vale, siento perfecto. Envíame el link, por favor. Por supuesto, me siento tan rata compartiendo de repente. De octubre. Sí, pero bueno, son gajes del oficio. Por Sí. lo menos no lo haces con tu perfil principal. Ya. Por lo menos no te ensucias. A ver. Yo me he ensuciado varias veces, güey. Son gajes del oficio. Oye, ayer era feriado. ¿Supiste por qué era feriado? ¿Alguien sabe Ah, por qué fue feriado ayer realmente? creo el Día de la Raza. No, no sé. El Día del Trabajador. Ni puta Está idea. inventando algo. Está Sí, inventando estoy algo, weón. inventando. Di que fue Navidad. Di que fue Navidad y tendría más sentido. Navidad, Navidad. Ya, ahora sí, weón. Te debo el regalo. Ya. Bueno, para resumir un poco, ya que todavía no tenemos que tener auditores en directo, podemos resumir un poco lo que vimos ayer, ¿o no, Matías? Eh, por supuesto. Sorry que esté medio distraído, pero que estoy aquí compartiendo. No te preocupes, sé que tú eres el maestro Chasquilla, como todos los podcasts, resolviendo los problemas técnicos. Eh, para la gente que se va integrando y también la gente que va a ver la repetición, básicamente estamos tratando estos últimos podcasts en los sueños, para decirlo de una forma general, ya que ayer analizamos mucho lo de la parálisis, el efecto parálisis de sueño, que es bien estudiado, y terminamos hablando ya de los sueños lúcidos o los viajes astrales, o como le quieran decir. Eh, Así que vamos a esperar que lleguen un poco más de auditores para iniciar ya de lleno la continuación del programa, ¿no? Por supuesto. Cabe mencionar que los podcasts anteriores los pueden ver en la misma página de Chile Paranormal, que están ahí disponibles para que los vean en cualquier momento y se pongan al tanto ya de lo que hemos recorrido en respecto a la conversación. Me siento como una perra sucia Porque compartiendo. ¡Qué gracias por asco! hacer esto. Me gustaría tanto no tener que hacerlo. No te preocupes, luego cuando se vaya integrando más seguidores a la página de Facebook no va a ser tan necesario porque le das solamente el compartir en tu página y ya va a tener los suficientes auditores. Vamos. Sí, bueno, es que lo digo en singular por el hecho de que eres tú el que hace la mayoría del trabajo. Yo vengo aquí a hablar mierda nada más. Hablar mierda, Vengo sí. acá a hablar, sí, a hablar de mis experiencias, historias que me han contado, mis apreciaciones personales. Pero bueno, Hablar mierda, nada más. Ya, ¿qué te parece si comentamos? O sea, comentamos, comenzamos. bueno, ya tenemos suficientes auditores para comenzar entonces. Así que, Matías, ¿recuerda más o menos lo que habíamos quedado ayer? Quedamos en que los viajes astrales, tú contaste una de tus experiencias y ahora podríamos partir con alguna otra que quisieras contar que te faltó igual contar un par ayer, dijiste. Se había quedado todo bastante en el aire. Quedó en el aire. Habíamos quedado ayer en la última experiencia respecto a cómo podía explicarse la premonición. Para resumirlo, básicamente pude ver adentro de un sueño algo muy específico que iba a pasar, que era la llegada de un gato a mi casa. El detalle está en el podcast anterior, pero lo cuento como una curiosidad, porque es algo tan específico, tan rebuscado, no pasa mucho, soñarlo con una exactitud eh, casi idéntica, salvo por unos pequeños detalles que fueron a la inversa, como por ejemplo que el gato que llegó era completamente blanco, sin embargo mi sueño era completamente negro, hacen un paralelismo interesante. ¿Tú crees que podría desbaratarse esto simplemente con el factor de coincidencia? Eh, Mirando de un punto lógico, sí, bastante probable que haya sido simple coincidencia el sueño. No sé qué Bien, quieres que agregue más si un sueño es tu interpretación de él, cómo no, se por adapta a la supuesto. realidad. O sea, es que, de hecho, en la experiencia que estaba contando,
no radicaba en la interpretación porque era algo literal que yo había visto, era algo realmente literal. Pero bueno, siempre está la posibilidad de la coincidencia. Yo soy una persona que conoce el factor de probabilidad y efectivamente existe la coincidencia. Ahora continuemos y las próximas experiencias también la puedes juzgar desde un lente del escepticismo. Yo realmente no me molesta ser juzgado o ser cuestionado, mejor dicho. Me encanta. Yo también solía ser así y suelo ser así con muchas cosas, aunque yo he tenido experiencias, las que he contado, aún suelo ser así con muchas personas cuando me lo cuentan y dudo mucho también de lo que otros me dicen. No todas las historias las considero ciertas. Bueno, Que es como continuando debería con la ser. experiencia, eh, no lo sé, porque a pesar de lo que he vivido, otros me dirían que debería haber abierto mi mente lo suficiente como para creer todo, en cualquier Ujú, momento. ujú. Pero no es así, porque yo sé que siempre hay un grupo de personas que está empeñada en engañar o divertirse, básicamente a costa del engaño, y lo hemos visto en todos los aspectos de la sociedad. Bueno, voy a continuar entonces con las experiencias que había tenido hasta el momento, Por favor. saliéndome un poco de esto que había contado, que era solamente lo que se llama la premonición, ¿correcto? O el sueño Ujú. premonitorio. Comencé esto ya después de haber tenido todo mi evento paranormal y tal. Se abrió aún más mi mente y pude, me refiero al poltergeist que conté en el primer capítulo, Ya. y pude de alguna manera empezar a controlar aún mejor mis sueños. Voy a contarlo como lo hacía, literalmente. Cuando yo estaba en este estado, recordemos que esto sucede en el estado REM, es cuando ya estás en el sueño profundo, te estás imaginando un mundo completo, pero en algún punto cuando comienza a controlar estos sueños o viajes astrales, podríamos decirlo dependiendo de la visión de la persona, efectivamente despiertas como en un start point, como podríamos decirlo a alguien que esté familiarizado con los videojuegos. Es decir, generalmente siempre despiertas en un lado que para ti es familiar. Yo personalmente despertaba en mi cama, en mi habitación, tal como si hubiese, no sé, cerrado los ojos, los abría y yo me daba cuenta que ya estaba en el sueño, ¿correcto? Entonces lo primero que hacía era pararme y comenzar a ver, a comprobar cuál era mi capacidad de control adentro del sueño. Es decir, podía hacer cosas totalmente absurdas como tomar mi cama con una mano, levantarla y partirla por la mitad. Es decir, incluso mi fuerza física era tanto como yo lo deseara. Pero siempre había limitaciones. Por ejemplo, no sé, podía atravesar quizás eh, la muralla con un brazo, pero no así botar un muro. No sé si me explico. A pesar de que yo tenía cierto poder adentro del sueño, más que, obviamente, mucho más que la realidad, había limitantes. De hecho, habían, sin ir más lejos, yo parte del proceso era alzar el vuelo, salir al patio principal, mirar hacia el cielo, que generalmente era de noche, muy estrellado, y alzar el vuelo, literalmente volar, así como lo haría Neo en el puto Matrix, volar y cuando estar arriba, ya en el cielo estrellado, decidir hacia dónde ir, decidir hacia dónde proyectar tu viaje. Todo esto sabiendo que estaba despierto. Curioso es que adentro de la casa, antes de salir al patio, yo no podía hacer algo como, por ejemplo, romper el techo e irme volando. Yo intentaba volar adentro de la casa y lo máximo que tocaba era el techo. Y así yo me daba cuenta y me podía dar cuenta de las limitaciones. En estos viajes, después de levantarme en el cielo, ¿cierto? Que ya aquí se pone muy surrealista todo, porque cuando sales de la casa y llega al punto de que estás en el cosmos, o como le quieras llamar, en el cielo estrellado, por decirlo de una forma burda, tienes diferentes opciones. De hecho, entre estas opciones puedes viajar a mundos donde conoces a criaturas, por decirlo de alguna manera, porque son conciencias que no tienen un cuerpo, no tienen un cuerpo ni una voz. Sin embargo, puedes escuchar lo que te intentan decir. Y cuando los tratas de mirar, tu percepción de la criatura es como si fuese un número. Y lo voy a decir de esa forma porque no tengo más palabras para explicarlo fidedignamente. Adentro del viaje yo siempre me lo he figurado como una especie de número que se movía. Y estas criaturas trataban de darme mensaje, comunicarse conmigo y guiarme a cierto camino. Ya, oye, Hasta este momento, ¿tiene algo que decir? Sí, sí, dímelo. una consulta. La primera vez que te pasa este tipo de sueño, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se te ocurrió que podrías hacer eso? Ya.
Eh, Como lo ¿Cómo, comentaba ayer, perdón, que ayer igual cómo, lo comenté, sí, dime. cómo te diste cuenta que podías llegar a este estado? Porque para todo hay una primera vez, no es llegar y pum, saber todo, sino que se tiene que Sí, partir por correcto. algo. Como ayer decía que ayer tuve el enganche perfecto para comenzar a hablar de esto, porque en un inicio yo comencé muy de niño con parálisis de sueño. Por eso te decía a ti que tú ya a tus veintitantos, si sigues teniendo parálisis, tienes ahí un potencial muy grande, ¿vale? Yo ocupé eso cuando era niño como enganche para comenzar a dominar lo que es los sueños y posteriormente hice un ejercicio, que de hecho si pueden poner el podcast de ayer y reproducirlo, lo van a encontrar que lo expliqué al detalle, que es un ejercicio rutinario de tu cotidianidad para que cuando sueñas el subconsciente pueda tomar el control del sueño. Recordemos que yo no estoy viendo esto con un lente paranormal por ahora. Yo no estoy viendo esto con el lente de lo extrasensorial, ni mucho menos. Estoy viéndolo desde la lógica, como si tu subconsciente tuviese el control para manejar tu sueño y es precisamente lo que yo aprendí a hacer. ¿Me sigues? Sí, sí, sí. Bueno, igual me vas diciendo si hacen alguna pregunta y que no tengo que ir de las redes sociales. Eh, Un ¿Tiene detalle, alguna otra duda? Sí, sí. estamos experimentando un poquito de lag por alguna misteriosa razón. No es mucha, espero que no sea mucha. Espero que sea Vale, vale. visible todavía. O entendible. A Sí, ver, espero a que sea ver. entendible. O que se diga más o menos en qué momento se perdió. No, no, pero continúa, continúa. Vale, bueno, tú me dices si me detengo, si no, si la Ujú, señal se cayó. sí, yo te informo. Vale, esto era en el momento simplemente cuando contaba algunos de los viajes más, por así decirlo, surrealistas. Porque tuve bastantes viajes surrealistas donde conocí diferentes, como le decía, diferentes conciencias. Ya, Ahí está a criterio personal, si usted dice que es parte de mi imaginación o efectivamente pude hablar con otros seres y comunicarme con otros seres, eso ya a criterio personal. Pero hay dos puntos de inflexión en mi carrera, por así decirlo, de soñador lúcido, ¿vale? Porque los soñadores lúcidos hay también personas que son ya soñadores experimentados. Esto lo podemos saber en, por ejemplo, sin ir más lejos, hay escritores famosos que han sido soñadores experimentados, incluso han escrito relatos sobre esto, como podemos ver el caso de Lovecraft. Él inició su carrera escribiendo novelas de lo que son viajes oníricos, que son viajes que, de hecho, mucho de su cultura, mucho de las referencias que son Cthulhu y los dioses ocultos, los dioses antiguos, salen de la imaginación de Lovecraft mientras él está teniendo estos viajes astrales o viajes lúcidos, si no le quiere dar esa connotación. Por lo tanto, ya tenemos mucho antecedente histórico de personas que han podido ser soñadores experimentados y yo estaba de alguna manera proyectándome en esa carrera. Eh, Sin embargo, hubo dos puntos de inflexión en esta historia. El primero es cuando yo debo haber tenido aproximadamente, ya estaba grande, debo haber tenido unos 17 años, si no me equivoco, 18 años. Y yo recuerdo perfectamente que estaba dormido en mi habitación, pero a eso de las 11 de la mañana, es como cuando uno despierta temprano, no sé, te despierta a las 8 y se mierda muy temprano, el fin de semana, y te vuelve a quedar dormido. Te vuelve a quedar dormido hasta esas 11 de la mañana, qué sé yo. Estoy en ese lapsus y voy cayendo en un sueño. Dejo el computador prendido, voy cayendo en un sueño y despierto y me doy cuenta que estoy en un sueño lúcido, estoy en un viaje, me doy cuenta que estoy soñando. Estoy en mi habitación y mi habitación extrañamente está muy iluminada. La mayoría de las veces, por no decir todas las veces, que yo tuve un sueño lúcido, fue estando en la noche, durante la noche. Por lo tanto, la mayoría del tiempo el ambiente era de alguna forma oscuro, a pesar de que adentro de la casa yo podía encender las luces, podía darme algún tipo de seguridad, y afuera de la casa siempre estaba muy estrellado, como ya comenté, y esas luces que eran los destinos a donde yo podía ir, de alguna manera me alumbraban y me hacían sentir no tan solo en la oscuridad. Sin embargo, esta vez me pareció raro porque fue durante el día y estaba especialmente iluminada mi habitación, tan iluminada que me dolía un poco abrir los ojos. Y a los pies de mi cama estaba mi madre y mi padrastro, que obviamente yo sabía que era un sueño, así que les dije, no pierdan su tiempo, sé que no son mi familia,
y me gustaría saber qué quieren decirme, porque la verdad me hacía sentir muy cómodo su presencia, la presencia de esas personas, precisamente porque habían tomado la forma de mi familia y eso me parecía muy incómodo. Pero me dijeron, mira, no te asustes, la verdad es que tomamos estas formas porque, literalmente como te lo estoy diciendo, me decían, con esa soltura. No es que hablaran de una forma especial, ni en árabe, ni en sumerio, no. Me hablaban literalmente como hablarían mi familia. Entonces mi padrastro, que no era mi padrastro obviamente, me decía, mira, la verdad es que no queríamos ofenderte, tomamos estas formas porque nos parecía que podía ser más familiar para ti, pero la verdad nosotros queríamos invitarte a tener un viaje astral real con nosotros. No te estoy mintiendo, me dijeron eso. Te estaban Yo les invitando a ir dije, con ellos, sí, me estaban invitando a ir con ellos, siendo que yo nunca había viajado con alguien físico adentro de estos mundos. pero no te dio Me dijeron, mira, miedo, no te dio... espérate, para allá voy, para allá voy. Me preguntaron, oye, bueno, como te decía, nunca has tenido un viaje astral real y nosotros te lo queremos hacer ver. ¿Quieres ir con nosotros? Y yo le dije, mira, yo tengo miedo, precisamente como tú me comentas, porque yo dudo que esto sea parte de algo realmente paranormal, les dije. Tal como yo estoy razonando contigo, yo podía hacerlo en mis sueños, sin ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de traba. Les decía, de hecho, que me parecía que lo más probable es que eso fuera parte de mi imaginación. Y el hecho de ser algo tan arriesgado podía llevarme a algo, por ejemplo, como un derrame cerebral. Quizá era representación de eso dentro de mis sueños, ya que uno representa en el subconsciente. Estos seres me miraron extrañados y me dijeron, te vamos a dar una prueba. Y yo en ese momento desperté, ¿vale? Desperté normalmente, yo sabía que estaba despierto, no era un sueño dentro de un sueño tipo Insertion, que a veces, también tengo una historia que una vez me metí a un bucle, pero hay veces que uno despierta y no despierta, sigue en el sueño y no tienes fuerza física, tratas de arrastrarte por la habitación y vuelves al sueño y vuelves al sueño y es un bucle en una pesadilla. Esto no fue para nada así. Yo desperté, me encontraba en mi habitación normalmente, con mi computador encendido tal como lo había dejado, y de hecho me pasé la mano por la cara y dije, wow, ese sueño lúcido fue muy, muy realista, me pareció muy raro. Me volví a recostar, pensando entre si ir a mojarme la cara, si salir de ese miedo, sin embargo me volví a quedar dormido. Y curiosamente volví a la habitación iluminada. Volví al sueño con los mismos seres, con la misma apariencia, y me dijeron, bueno, ahora nos crees que en realidad esto no es simplemente un sueño. Y yo les dije, sí, les creo, pero ni cagando me voy con ustedes. Porque el hecho de que me lo comprobaran me dio tanto miedo que yo les dije de verdad, no, prefiero pasar la oportunidad. Y en ese momento desperté y no volví a soñar jamás con esos seres, ni un acercamiento tan real y lógico con algo que se presentara en estos viajes, ¿vale? Ese es el primer punto de inflexión que tengo, que siento yo, muchos años después, que me cerró las vías para seguir desarrollándome en esto. Y siento que me las cerró pesado. Siento que muchas veces el miedo, como también conté en la primera experiencia que me llevó a no ver a los seres que habían movido las cosas, a los seres que habían generado el poltergeist, me frena muchas veces y me hizo seguir siendo una persona normal en el fondo, no meterme en este mundo que se ve tan oscuro y tan profundo. Entonces no sé si ese miedo fue un freno positivo o negativo en mi vida. O quién sabe, quizá a lo mejor te salvaste de algo peor, porque no tenéis conocimiento de cuáles son las intenciones y ya son capaces de tomar la forma de alguien de tu familia. Eso me yo no, pareció así. yo no habría ido. Y recuerda que curiosamente coincide con muchos de estos seres que pueden tomar formas de personas y de personas incluso que han muerto que están vivos. Como hablamos en el caso del doppelganger, como hablamos en los casos de los espíritus que se presentan con forma de personas que han muerto. Me pareció muy llamativa la situación. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta, algún comentario? Sí, ¿no has intentado volver a comunicarte con estos seres? ¿Establecer algún Ya, contacto? ¿Buscar en algún rincón de tu sueño? mira, después de esta experiencia de negación que yo tuve por mi parte, continué teniendo viajes de forma menos frecuente, menos lúcida incluso. Pero seguí teniendo viajes. Ahora bien, el por qué yo cerré esta posibilidad completamente es el segundo punto de inflexión. Yo al principio de esto dije que iba a contar dos puntos importantes de inflexión que tuve. El primero ya lo conté. Y el segundo es el por qué hasta el día de hoy yo cerré completamente mi posibilidad.
Es decir, un trauma que yo tuve, un miedo que yo tuve dentro de mi sueño, que es lo más horrible, lo más escabroso que yo he visto en mi vida. Y jamás he visto algo así de nuevo en mi vida real. Es decir, eh, yo dudo que eso que vi haya salido de mi imaginación, porque de verdad era algo que a mí me produjo tanto miedo que nada, ni siquiera la vida real, como ya dije, me lo ha producido. Ni siquiera esos videos de desmembramiento de Easy me ha producido tal repudio. Y podrías contarnos qué fue esa experiencia o es muy... No, la voy a contar como dije, pero primero quería hacer una pausa en esta primera que fue más buena onda, que Sí. llegaron unos seres buena onda, así como, oye, ¿quieres tener un viaje con nosotros? Y yo le dije, no, estoy cagado de miedo, no, gracias, estoy cagado de miedo. Y en el fondo me habían demostrado que o mi cerebro es muy poderoso, lo suficiente para despertarse y volver al sueño, cosa que no es tan rara, cosa que igual pasa, perdón, o efectivamente habían algunos seres que quizás tienen conexión con estos seres que analizamos en el primer programa. Eso ya queda a criterio personal. Que a criterio de la gente. Bueno chicos, si se vienen reintegrando, estamos hablando de... Es la segunda parte de los viajes astrales, o los sueños, como quieren llamarle. Contamos una historia de parálisis del sueño. Esto se conecta con el podcast, el mini podcast anterior, que también trataba de este tema y ahora lo estamos expandiendo un poco más. Son libres de poner comentarios, preguntas, contarnos sueños, o incluso ir a Discord para contar efectivamente su historia en vivo. Pero recuerda poner Discord, recuerda hacerlo. Gracias por recordarlo, no lo había puesto. Igual de todas formas lo pueden encontrar en la página de Chile Paranormal. Y sería bueno también que le dieran like a la página de Chile Paranormal para que así pudieran estar escuchando todos los podcasts. Ya que esto, ya que en el ritmo que vamos, tirar un podcast diario, aunque sea express como el de 20 minutos, no vendría mal, la verdad. Con el ritmo que vamos. Se podría lograr eventualmente. Aunque como dijo Matías ayer, miércoles y sábado sería Ideal. el programa ya full, ¿no? Sí, ahí ya estaría más estable. Estos son días de acostumbramiento al podcast. Claro, aparte para que la gente se empiece a integrar, empiece a meterse en la comunidad, empecemos a agrandar la comunidad a poco. Bueno, Bueno, ¿ya te ves sí, en sí. condiciones de contarlo? La Sí, sí, experiencia traumática. estaba haciendo una pausa. Sí, estaba haciendo una pausa, pero estoy completamente listo. Todo esto comienza, yo diría, un año después de lo primero que acabo de contar, que no es lo primero, pero es en cuanto a la escala de eventos que me cerraron la posibilidad de seguir experimentando estas aventuras, por así decirlo. Está este primer encuentro buena onda, y aunque fue un poco tenso, seguía siendo buena onda. Este segundo ocurre, yo diría que uno o 2 años después, ya iba a tener 18, 19 años, ya estaba creciendo, convirtiéndome en adulto, qué sé yo, lo típico. Eh, Esto comenzó como un viaje, como te había dicho, después del incidente que acabo de contar, seguí teniendo viajes, pero de alguna manera menos frecuentes, ¿vale? Ujú. Tuve este viaje en el cual yo, como de costumbre, comenzaba en mi start point, aquí en mi habitación, pero me llamaba algo mucho la atención, que yo no podía prender la luz, ¿vale? Esto es algo que jamás me había pasado en ningún otro tipo de viaje. Yo me dirigí al interruptor y no podía prender la luz, no podía hacerlo ni con el deseo, ni con el interruptor, ni con nada. Es decir, la casa estaba en una penumbra, ni siquiera había luz tenue del televisor. Es decir, yo podía sentir a tientas las cosas de mi alrededor. Y eso me seguía pareciendo muy raro. Posteriormente traté de hacer las pruebas que te comentaba de fuerza, traté de levantar mi cama, pero no podía hacer nada. De hecho, con suerte recuerdo que podía sacar una tabla del respaldo, y eso era toda mi capacidad, lo cual también me parecía muy raro. Eh, Pensé, dije, bueno, no importa, voy a ignorar la casa porque lo importante del viaje no es el punto de partida, sino cuando sales, cuando alzas el vuelo y desde ahí puedes viajar hacia otros lugares como yo lo había comentado. Eh, por lo tanto, quise apresurarme a salir de la casa, pero mientras iba saliendo por el pasillo principal, desde la habitación de mi abuela, entre paréntesis, mi abuela es una anciana de 90 años, un poco aterradora, por no decir bastante en respeto, eh, y desde su habitación, en plena oscuridad,
¡pum! Se abre un par de ojos muy blancos, muy abiertos, y me habla mi abuela. Obviamente no es mi abuela también, como tú ya sabes, y yo lo sé. Me dice, oye, no salgas. Me dice, no salgas. Yo le dije, tranquilo, ¿cachai? Sabía que era O posiblemente sea, tú con esta entidad una estableces proyección. Dime. comunicación directa, como si estuviéramos hablando nosotros dos de frente. Algunas veces son así de razonables y otras veces se comportan como una especie de bot. Por ejemplo, aquí en esta experiencia, mi abuela, que era la que me estaba mirando con esos enormes ojos desde la oscuridad, tenía respuestas limitadas. Me decía, no salgas, es peligroso, está oscuro. Y yo trataba de razonar con ella, de, oye, voy a estar bien, después me voy a ir a otro lado. Ella me decía, no salgas, es peligroso, está oscuro. No sé si me explico. Sin embargo, en el suceso anterior, yo podía entablar una conversación totalmente lógica y racional con ellos, en la cual ellos incluso demostraban algún tipo de asombro o emoción, ¿vale? Ujú. Tal como si fuesen humanos. Y Ahora, otras veces como... Sí, cuando, dime. cuando esta cosa te hablaba con la voz de tu abuela o con algún otro tipo de Con la voz? voz de mi abuela, totalmente. Por eso digo que toman su forma, su apariencia y su voz. Ujú. ¿Por qué te lo digo? Porque probablemente ellos no tienen... A ver, ellos, pongámonos en el caso de que sí son criaturas y no son producto de la imaginación del soñador, eh, no deben tener un cuerpo físico o no deben tener un cuerpo parecido al humano. Como te decía, en algunos viajes que yo tuve, podía ver a seres que mi cerebro representaba como números, ya que yo no podía verlos físicamente. Yo trataba de verlos físicamente y veía como una especie de resplandor, pero que ni siquiera era luz, ni siquiera era energía. Y mi cerebro lo representaba como un número, ¿vale? Para que tenga en consideración como el tipo de seres de los que estamos hablando. Eh, entonces, ya con este aviso de mi abuela desde la oscuridad, yo parte de mí sabía que algo no estaba bien, pero quedarme dentro de la casa no era ningún avance en el sueño, ¿correcto? Tenía que de alguna manera salir y ver qué estaba pasando fuera. Y aquí es donde viene lo escabroso y lo horrible. Cuando tomo la puerta principal, la abro, veo, te voy a explicar cómo es mi casa. La puerta principal de mi casa da a un jardín de adelante, ¿vale? A un jardín principal. Y ese jardín puede verse hacia la calle porque está protegido solamente por una reja que no tiene maderas, solamente una reja. Ujú. Es decir, casa, jardín, reja. Cuando salgo de la puerta principal de la casa, veo a través del jardín que por afuera, agarrado de la reja, con mucha fuerza, hay un algo, ¿vale? El algo es lo aterrador. Voy a tratar de nombrarlo de forma detallada para que se entienda. Lo primero que le vi son sus manos. Sus manos eran completamente blancas, pero no te estoy hablando como un pálido, te estoy hablando blanco, blanco como la leche, ¿vale? Eh, y era así toda su piel. Su cabello era, era amarillo, ¿vale? Su cabello era muy rubio, era un cabello dorado, muy liso, perfecto, era un puto cabello hermoso de L'Oreal, de la weas que salen en los comerciales, de verdad, era un cabello hermoso que le llegaba hasta los hombros, y estaba muy afirmado en la reja, mirándome fijamente entre la reja, pero su cara era realmente aterradora. Su cara no era de humano ni era de animal. No sabría cómo definirlo porque eh, me parece que tenía ojos, pero el resto de sus expresiones no era una nariz humana ni una nariz de animal, no era una boca de humano ni una boca de animal. No sé cómo explicarlo, pero era una criatura que yo jamás había visto en mi puta vida y me estaba mirando derechamente a los ojos. Sus ojos eran negros, literalmente negros completos, y yo me quedé paralizado dentro del sueño porque nunca había visto algo tan horrendo, a pesar de que había visto algunos seres pesadillescos adentro de mis viajes, tenía algún control para defenderme de ellos. Aunque no lo creas, tú puedes hacer cosas como, por ejemplo, no sé, una vez me enfrenté a un ser y simplemente lo maté acuchillándolo, por darte un ejemplo. Puedes concretar y puedes materializar algún objeto y controlar el sueño cuando eres un soñador experimentado, y esa forma de vivir aventuras agradables, ¿correcto? Pero esta Ujú. vez era algo tan horripilante y yo tenía tan poca influencia sobre el sueño que lo único que me quedó fue paralizarme. No sé si esto habrá sido la capacidad que tenía la mirada de la criatura, pero me paralizó completamente y yo traté de retroceder para entrar a la casa y protegerme de lo que me estaba asolando allá afuera, y no podía moverme, es decir, estaba tan petrificado que no podía dar vuelta a mi cabeza, por lo tanto me tuve que quedar mirándolo fijamente a esa cara de mierda que no era nada, no era, como ya dije, no era humano, no era bestia,
Era una cara aberrante y lo tuve que quedar mirando por lo que yo sentí varios minutos, sin poder dar vuelta a mi cabeza. Esa criatura no decía nada, solamente me miraba fijamente, como si su única intención fuera aterrarme. Y después de ese calvario pude darme vuelta, entrar a la casa y al entrar de la casa logré salir del trance. Obviamente todo sudado, meado, bueno, no, bueno, pero bien sudado y con mucho miedo de lo que había visto, nunca había visto algo así. Y eso también significó para mí, ya 18, 19 años, un cierre de todo esto y quizá un trauma. Por lo tanto, yo los pocos sueños que ahora tengo, los pocos viajes que ahora tengo, son muy escuetos. Libros de viaje onírico son las memorias. Las memorias que uno rescata de esos lugares son lo más importante para convertirse en un soñador experimentado. Es decir, tú A puedes ver, haber tenido viajes para. astrales que Espérame, ahora no recuerdas. Dímelo. espera un segundo que eh, me caí por un par de segundos. Pero creo que ya estamos de vuelta. Sí, creo que ya estamos de vuelta. Vale, espero que no se haya perdido justo la parte del el clímax. El clímax de la historia. Claro. Ahí te tienen que decir los auditores si en realidad se escuchó la historia completa o no se escuchó. Esperemos que haya sido así, esperemos que haya sido así. Estoy teniendo un poco de problemas con internet por alguna misteriosa razón. Bueno, después podemos volver a reproducir este podcast y escuchar lo mal que quedó. Eso va a ser muy gracioso. Va a ser el mejor, Hay que el verlo. mejor momento de la noche, el reproducir y ver lo asqueroso que está. Sí, va a ser como... Bueno, entonces iba por el pasillo, salí y vi ese... Lag. Bueno, gracias por escuchar la historia. No, nos dicen que se escuchó, me dicen por interno que la historia se escuchó bien, Ya, así que no fue en vano el esfuerzo. ya, entonces Y bueno, seguimos. ¿y tú la pudiste escuchar? Eso es lo importante igual, Matías. Es que si me pongo a escucharla yo, va a sonar un eco horrible. Ah. Ah, vale, perfecto. Y bueno, ya puedes continuar, querido Abilmael. No sé en qué parte llamo. Ah, bueno, más bien iba en esto cuando ya cerré el ciclo de... Ah, estaba hablando de lo importante que son las memorias para los soñadores. Y que muchos de ustedes que nos están escuchando, quizá, o incluso tú, hayan tenido algún tipo de sueño lúcido, hayan podido controlar su sueño, hayan podido tener una película en su sueño, sin embargo lo han olvidado con el tiempo. Lo han olvidado con el tiempo porque no lo han podido desarrollar. Esto para mí es una capacidad que tiene todo el mundo. Y según mi percepción, que yo también he tenido incidentes con estando totalmente despierto, como ya conté en el primer podcast. E insisto que si no lo escucharon, escúchenlo porque está muy interesante. Como ya he tenido este tipo de experiencias, para mí, si me preguntan personalmente, el sueño es la vía más directa para entablar comunicación con algunos seres que también están aquí, ojo, también están aquí, pero es mucho más dificultoso comunicarse de forma Bueno, totalmente óptima. ya. ¿Entiendes? Siempre hay dificultades, siempre hay interrupciones, siempre hay incluso se entrometen otros seres con otro tipo de intenciones, ¿vale? Intenciones que quizás no No sé sean las mejores. Como ya hablaste de este ser que tenía una cara horrible que te paralizó del terror prácticamente. precisamente, que nunca supe cuál era su intención real, nunca supe si quería hablar conmigo, nunca supe si solo me estaba aterrando, nunca supe si estaba ahí afuera esperando que yo saliera para, no sé, para atacarme de alguna forma. Pero tú, ahora, en este momento, teorizando, ¿qué crees lo que habría pasado si tú hubieses intentado comunicarte o te hubieses intentado mover en ese momento? No es que yo no lo haya intentado. Quiero aclarar que yo lo intenté con todas mis fuerzas. Incluso exclamar un grito, o decirle algo, o darme vuelta, pero estaba anulado. Estaba anulado completamente, como si yo, como cuando tú tienes una parálisis de sueño en la vida real, pero adentro del sueño, Ya, sin despertar siquiera, tal cual, paralizado a más no poder, sin poder mover ni un músculo. ni un músculo. Ahora, si tú te lo volvieras a encontrar,
Si volviera a toparte con el mismo, ¿qué harías? Si esta vez pudiese moverme, si esta vez quizás de hecho no tenga tanto miedo, porque como he hablado tanto, lo he pensado tanto y lo he tenido tantos años en mi cabeza, quizás al volver a encontrarlo no tenga tanto miedo. De hecho, hace poco tuve un sueño que me encontré con un demonio, ¿vale? No era un demonio como este, pero adentro de mi sueño se presentaba como un demonio y yo lo mataba. Me acuerdo que sacaba un arma, simplemente le disparaba y lo mataba, y yo adentro de mi sueño me acordaba de mi experiencia y decía, oye, me he enfrentado a un ser tan horrible que esta cosita me parecía tierno. O sea, la amenaza demoníaca que se presentaba en ese sueño me parecía enternecedor en comparación a lo que yo había visto. Por lo tanto, tuve la experiencia de recordarlo, materializar una pistola, dispararlo, agarrarlo a balazo y lo maté. Lo maté en el sueño y pude seguir teniendo un viaje. Esto no fue hace mucho, esto fue un viaje que tuve hace aproximadamente un año, o menos incluso, hace algunos meses. Y hasta el día de hoy sigo teniendo algunos viajes que puedo controlar, pero como te digo, ya son muy, muy escasos. Quizá después de esta última experiencia, creo haber desarrollado alguna especie de trauma con esto, y ya a lo sumo tengo quizá un viaje al año, dos viajes al año, por lo menos que yo recuerde, como bien digo. Ahora, ¿qué consejo le daría a la gente que quiere realizar estos viajes? Ya, para la gente que quiera realizar estos viajes, primero yo los invitaría a inducirse la parálisis de sueño para que comiencen a jugar con el estado REM. ¿Cómo yo induciría la parálisis de sueño? Me agotaría físicamente, es decir, quizás pasaría sin dormir un día, pasaría sin dormir una noche, es decir, estar entre 24 y 48 horas sin dormir, hasta donde uno se sienta somnoliento, hacer ejercicio, quedar agotado físicamente y dormitar, es decir, tirarse a acostar programado, por ejemplo, 20 minutos, despiertas, hace algunas actividades, luego vuelve a acostarte otros 20 minutos, y así vas alterando, interrumpiendo tu ciclo, teniendo desfases, haciendo lagunas, es decir, desordena tu ciclo de sueño completamente para comenzar a jugar con el estado REM. Recordemos que para llegar al estado REM el cuerpo tiene que estar varias horas durmiendo para llegar a ese estado. Es decir, los estados, las fases pre-REM se producen generalmente cada 90 minutos y son aproximadamente 4 o 5, si mal no recuerdo, eh, antes de llegar al estado REM. Por lo tanto, si uno comienza a jugar con esas fases, puedes también comenzar a jugar con el último trance y llegar sin dar permanencia de horas durmiendo. Entonces, cuando uno puede comenzar a tener un control mayor. Esto es como ejercicio primario para que ustedes puedan inducirse a la parálisis. Hay gente que puede hacerlo de una forma diferente. Tú, por ejemplo, habías contado una forma diferente ayer. ¿Cómo era la tuya para inducirte? No sé si me Era... estás escuchando. Sí, 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 sí. sí, sí, Vale, vale. estaba ligeramente distraído. Era despertar y volver a dormir. Esa Ya, es una. es una La que- interrupción de sueño, ojo. de hecho, Es una generalmente interrupción de sueño. cuando hago eso, suelo caer en esta especie de parálisis. El limbo, el limbo. El limbo. El limbo horrible. Bueno, pero yo recomiendo que pasen por este limbo horrible. Y después de eso está el ejercicio que nombré ayer, que es bastante extenso, que es el ejercicio de comenzar a manipular los sueños lúcidos. ¿Vale? Ese ejercicio lo dejé en el podcast de ayer completo, así que si quieren saberlo, búsquenlo, que ese sería la fase 2 ya cuando tienes parálisis de sueños recurrentes, eh, comienza la otra fase, que ya es el control de tu fase REM y poder crear los mundos, los viajes y todo lo que les comenté. Ya después cuando se metan de lleno en ese mundo y estén bastante tiempo haciéndolo bien digo, van a poder encontrarse con estas criaturillas bien curiosas que hasta el día de hoy la psicología moderna, también el psicoanálisis, por qué no decirlo también la parapsicología, ha encontrado diferentes funciones, ha encontrado diferentes conclusiones, ha teorizado, pero la verdad nada me deja satisfecho. La verdad no hay algo fehaciente, como mismo lo indicaba con el estudio de los poltergeist, de los fantasmas que aparecen, que mueven las cosas, que esto está documentado, vamos, no es algo que yo estoy inventando, no es algo que lo estoy diciendo porque yo lo viví, es decir, muchos de ustedes quizás lo han visto, lo han vivido, o gente le ha contado, o incluso han visto videos que amigos lo graban con los celulares, es algo que se da, es algo que se está dando. ¿Qué es esto realmente? ¿Por qué no se ha estudiado? O sea, algo que se da desde el principio de la humanidad, ¿vale? Es lo mismo que con los sueños. Quizás
tiene que ver precisamente con la psique humana, que es muy muy difícil de estudiar. Recordemos que el psicoanálisis tiene apenas un par de cientos de años, de hecho menos, podríamos decir que 100 años, un poco más respecto a Sigmund Freud. Incluso Sigmund Freud ya lo cuestionaba mucho cuando era un psicoanálisis sumamente básico. El que hacía él abrió la puerta al psicoanálisis y aún así lo cuestionaban mucho. Y luego con el tiempo se demostró que, claro, varios de los patrones conductistas tienen 100% que ver con eso y está quizá ahí la resolución de estos enigmas. Claro. Ahora, una vez dentro, ¿a qué se tienen que preparar las personas que entran ya una vez ya estando dentro de este sueño? Ya, como te decía, esto siempre va a ser una escala. Hay veces en los cuales tú vas a estar, ya como vas a estar acostumbrado al hecho de intentar manejar tus sueños, porque, insisto, en el ejercicio que comenté en el segundo podcast, yo invito a aprender a manipular tu sueño y más que nada, que es muy importante este punto, es muy esencial, tienes que darte cuenta cuando estás soñando. Es imperativo que tú te des cuenta cuando estás soñando. Puedes estar en la pesadilla más horrible y si te das cuenta que es un sueño, la puedes controlar para que se convierta en un sueño hermoso. Puedes estar en un sueño normal y controlarlo para que sea el sueño de tu vida. Y estoy hablando de mierda, lo que quieran, lo que quieran. Entonces es de verdad una habilidad muy útil, muy divertida. Pero como tú dices, ¿qué se tienen que esperar? También tiene su riesgo. Si ustedes tienen temores en la vida real, si ustedes tienen eventos no resueltos, es muy probable que también se proyecten ahí. Por lo tanto, también es una herramienta para hacer una retrospección, una, un análisis del propio yo. Y muchas veces descubren lo que está errado o lo que está haciendo mal. Ojo con eso. También sirve como una terapia. Así que yo lo invito a hacerlo. Una terapia intensiva. Sí, yo los invito a hacerlo, yo los invito a escuchar toda esta secuencia de podcast y a poner en práctica lo que hemos dicho, porque sé que es muy fácil lograrlo, tanto la invocación espectral como el hecho de suscitar los viajes astrales son dos cosas muy fáciles de lograr, que ya hemos hablado en estos podcasts. Quizás la próxima ya subamos un poco más el tono a lo que son la demonología. No sé si tú estás de acuerdo, Matías, pero eso ya sería un par de podcasts más adelante porque estamos con un increchendo. Sí, de a También, poco sí. vamos subiendo la intensidad de los podcasts, el tema más complicado. Y ahí un amigo nos mandó un comentario de su experiencia. No sé si lo quieres leer, querido Abilmael. Sí, vamos a leerlo. Dice, una vez me pasó que estaba durmiendo y cuando desperté no podía moverme. Tenía como el cuerpo sin fuerzas. Intentar salir de mi pieza estaba una figura al fondo de la casa. Intenté hablarle, pero no podía. Y cuando intenté saltar, se me salió... Se me salió... Esos comentarios valen la pena. Se me salió el valor para enfrentarme a esa situación. Mira, es de verdad conmovedora. Es conmovedora la historia que nos cuenta quién es... Nos firma Mario. Andrés Parra. Es conmovedora la historia que nos tiene, sobre todo la parte donde se le salió la fuerza. Sí. A mí me conmovió. También hay un toque, hay como una historia de amor ahí. Hay una pequeña historia de amor. Al último El detalle. Digno de Crepúsculo. Al último hubo un giro digno de Crepúsculo. Bueno, pero continuemos con el programa. Por supuesto. Y la verdad es que queríamos escuchar ideas como esta que nos acaba de mandar Andrés Parra, alias Dimex Mario. Y queremos escuchar más propuestas como esta y también ideas de qué podemos hablar en los próximos capítulos. Porque a mí no me gustaría, como estamos en este increchendo de, qué sé yo, ya estamos llegando como a la demonología, de pronto me gustaría bajarle un poco la situación y hablar de cosas más como, no sé, lo que me comentaba hace un tiempo, como lo que son los espectros pequeños caseros, tipo los duendes, los gnomos, cosas que se pueden presentar también en la cotidianidad misma de uno, como lo que hemos estado hablando hasta el momento, para englobarlo en eso, y cosas que uno puede comprobar, quizás buscar algunos experimentos para saber si convivimos o no con estos seres. Tratar de comprobar por nuestros propios medios la existencia. Sería la idea, como también hemos no solamente hablado de las experiencias paranormales que hemos tenido en los podcasts,
sino también hemos dicho al pie de la letra cómo ustedes lo pueden realizar. Ahora bien, bajo su propio riesgo. Tampoco queremos incitar. Después, 5 jóvenes mueren en ritual gracias a podcast de unos tipos medio locos. No queremos incitar a eso, siempre bajo su propia responsabilidad, pero de que es posible, es posible. Entonces tú, ¿qué hay de la falta de sueño? Perdón. No, que ahí pusieron contenido. Dan Alan puso que hay de la falta de sueño. ¿Influye en algo la falta de sueño? Sí, influye, porque ya la falta de sueño es precisamente, comienza el desorden de tu sueño, el desorden de tu ciclo, la alteración de las fases de sueño. Por lo tanto, es esencial si quieres lograr ese desorden primario que yo te comentaba para poder, ¿cómo decirlo? Eh, Poder empezar a jugar con lo que son los sueños, poder empezar a ver cosas a través de tus estados de semivigilia, que es precisamente como alcanza la alucinación y la parálisis. Entonces, induzcan, si quieren empezar en esto, lo primero es inducirse las parálisis. Y para inducirse las parálisis, si tú ya tienes más de 16 años, tienes que pasar primero por un proceso de desorden. Falta de sueño, dormir en intervalos de tiempo, poner una alarma cada 3 minutos, después dormir otros 5, despertar uno o hacerlo en cuestión de horas. Es decir, hay muchas técnicas, muchas formas, ¿vale? Como a ustedes les parezcan más cómodos. Pero eso es imperativo primero para inducirse a las parálisis de sueño y poder desbloquear esto, antes del otro ejercicio que ya he comentado. Bueno, ya estamos avanzando aquí. El tema que estamos pensando como para el próximo episodio, para quienes tengan interés, va a ser más entrando en lleno ya lo que es la demonología. También, como dijo Ávil, entes pequeños, conocidos como duendes, etcétera, que se encuentran prácticamente en estado desde el principio, desde que el hombre tiene raciocinio hasta ahora, pasando por distintas religiones y distintas partes del mundo. ¿Algo que agregar, querido David? No lo sé, ¿cuánto llevamos del podcast? Llevamos 47 minutos, Entonces ya estamos para cerrar. por supuesto. Ya, perfecto. Yo por mi parte me quería despedir. Eh, Nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que lo sigan haciendo. Y recuerden seguir la página también para que sepan cuándo lanzamos el podcast. Y hasta luego. También esperamos sus ideas para que nos sigan diciendo de qué tratar estos temas. Y recuerden hacerlo, si lo van a replicar, hacerlo bajo su propia responsabilidad. Y eso sería todo, amigos. Me despido por mi parte. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao, gracias. Recuerden darle like a la página de Facebook o pueden entrar a Discord para contarnos su historia en vivo durante el podcast o pueden mandar los mensajes escritos tanto a la página como en el chat de texto que hay en Discord. Nos vemos. Disculpa, ¿ya cortaste? No, no, no. Dime. Me gustaría hacer un despedirme, la verdad, mandarle un saludo también a Fabi, que posiblemente me está escuchando, y también a la mamá de Mario, que creo que Sí, se lo merece en este podcast. sí, la Creo que mamá de se lo Mario se lo merece, merece. la mamá de Mario se lo merece. Eso sería todo, besos a todos, chao, chao. Chao.